¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la unidad 1 del curso de evaluación y formulación de proyectos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy revisaremos algunos aspectos relacionados a los estudios necesarios para la formulación de proyectos de inversión y las técnicas de predicción, ambos elementos parte esencial del estudio de proyectos. En la etapa de formulación de proyectos de inversión, los estudios técnicos y las técnicas de predicción cumplen un rol fundamental para asegurar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad de las inversiones. Los estudios técnicos abarcan diversas áreas, como los estudios de mercado, los estudios de ingeniería, los análisis legales y medioambientales, entre otros. Cada uno de estos estudios nos proporcionará información clave para evaluar si el proyecto es factible desde el punto de vista comercial, técnico y normativo. Por ejemplo, el estudio de mercado nos va a permitir conocer la demanda potencial del bien o servicio, analizar la competencia y definir estrategias de posicionamiento. Esto es esencial para estimar los ingresos proyectados de nuestro proyecto. Por su parte, los estudios de ingeniería nos van a permitir definir el diseño técnico de la solución, la localización óptima del proyecto, los insumos requeridos y la tecnología a emplear. Todo esto incidirá directamente en los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Por otra parte, los análisis legales y ambientales nos va a permitir asegurar que el proyecto cumpla con la normativa vigente y sea sostenible a largo plazo. Con relación a las técnicas de predicción, estas nos permitirán proyectar las diversas variables clave del proyecto, como la demanda, los precios, los costos y las tasas de crecimiento. Esto a través de métodos estadísticos, econométricos o incluso de simulación. El objetivo es realizar la mejor estimación posible del comportamiento de las variables clave del proyecto. En conjunto, tanto los estudios técnicos como las técnicas de predicción nos van a permitir construir un flujo de caja confiable y por ende realizar una evaluación económica y financiera sólidas. Sin estos elementos, la formulación de proyectos se basaría en supuestos con poco sustento. La calidad y profundidad tanto de los estudios técnicos como de las proyecciones realizadas son determinantes para una óptima toma de decisiones. A efectos de ejemplificar el aporte de los diversos estudios y su concatenamiento con las demás etapas de evaluación de proyectos, ampliaremos el caso del estudio de mercado. Esta es una herramienta fundamental en la etapa de formulación de proyectos de inversión, ya que nos permitirá comprender mejor el entorno en el que operará el proyecto. Nos permitirá identificar las oportunidades y las amenazas, y lógicamente también nos va a permitir estimar la demanda potencial del bien o servicio que vamos a ofrecer. Sus principales alcances incluyen el análisis de la oferta y la demanda actual y proyectadas, la segmentación del mercado, el comportamiento del consumidor, los precios de mercado, la competencia, las tendencias sectoriales que pueden afectar al proyecto. A través del estudio de mercado determinaremos si existe una demanda insatisfecha o una oportunidad de mejora frente a la competencia. Con base a los estudios de mercado, también se va a poder definir el alcance del proyecto en términos de escala, tecnología, infraestructura, logística y recursos humanos. Esta definición es el punto de partida para realizar el estudio técnico que determinará qué inversiones serán necesarias, ¿no? Por ejemplo, si el estudio de mercado revela una alta demanda insatisfecha, el estudio técnico evaluará qué tipo de planta, maquinaria, procesos productivos y tamaño de operación serán necesarios para satisfacer esta demanda. En consecuencia, el estudio de mercado
no solo nos va a permitir validar la oportunidad del proyecto, sino que también nos va a servir de base para estimar las inversiones requeridas, garantizando que éstas estén alineadas con el potencial real del mercado. Esta articulación asegura que el proyecto sea viable tanto desde el punto de vista comercial como financiero y, lógicamente, reduce los riesgos de sobreinversión o subinversión incluso, ¿no? En la etapa de formulación de proyectos de inversión, los estudios de ingeniería permiten evaluar la viabilidad técnica de la solución planteada, determinando si el proyecto es factible desde el punto de vista constructivo, operativo y económico. A continuación, vamos a ver dos ejemplos que ilustran su importancia. Un primer ejemplo es el caso de un proyecto de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. En este caso, un estudio de ingeniería para este tipo de proyecto deberá incluir la caracterización de las aguas residuales, el análisis topográfico e hidrológico del terreno, el diseño del sistema de recolección y tratamiento, también la selección de la tecnología adecuada, ya sean estas lagunas, sistemas biológicos, tratamiento terciario, etc., ¿no? También los estudios técnicos deberán definir el dimensionamiento de la infraestructura, los materiales de construcción, la logística de las obras y los requerimientos energéticos y de mantenimiento. Con esta información se puede estimar con mayor precisión el monto de inversión inicial y los costos operativos, así como también los plazos de ejecución del proyecto. Un segundo caso podría ser un proyecto de instalación de una planta solar fotovoltaica. En este caso, el estudio de ingeniería debe incluir un análisis del recurso solar, ¿no?, que mida la radiación promedio anual, por ejemplo, ¿no? También podrá incluir un estudio del terreno que considere la pendiente, la estabilidad, los accesos, ¿no? También el tema del diseño del sistema eléctrico, ver si incluye paneles, inversores, almacenamiento, cómo será la conexión a la red. Y también un estudio respecto a la evaluación de diferentes alternativas tecnológicas. En ambos ejemplos, los estudios de ingeniería son fundamentales para definir la solución técnica óptima, estimar con precisión los costos de inversión y de operación y mantenimiento, y reducir los riesgos constructivos y operativos, asegurando así la viabilidad integral del proyecto. Como mencionamos anteriormente, los estudios técnicos cumplen un rol fundamental para asegurar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad de la inversión. Cada uno de ellos proporciona información clave para evaluar si el proyecto es factible desde el punto de vista comercial, técnico y normativo. Por otra parte, las técnicas de predicción nos permiten proyectar las variables clave del proyecto, como demanda, precios, costos, tasas de crecimiento. Esto a través de métodos estadísticos, econométricos o de simulación. El objetivo es, en este caso, contar con el mejor sustento posible del comportamiento de las variables clave del proyecto. Nos vemos en la siguiente sesión.